En Apocalipsis capítulo 3, no tienen que ir ahí, pero pueden tomar nota, es una introducción nada más. Tenemos mensajes tanto en el capítulo 2 como el capítulo 3 a diferentes iglesias. Y hay una iglesia, hay un mensaje en particular que me parece que vale la pena que podamos tener presente como introducción a nuestro pasaje en Lucas 11. Y este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. En el verso 14 del capítulo 3, el ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, un mensaje muy importante de parte de nuestro Señor. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mensaje a la Odisea es un mensaje sumamente fuerte. El mensaje a la iglesia de la Odisea radica en que la iglesia pueda entender lo siguiente. Tú dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y dice nuestro Señor, y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Tal vez has escuchado frases como, nada es peor o no hay nada peor que vivir engañado o vivir autoengañado. Y esto es precisamente lo que estaba viviendo la iglesia de la Odisea. Ellos pensaban, y es que delante de Dios no hay nada oculto, ellos pensaban que su riqueza tal vez material, que su prosperidad tal vez económica, que tal vez lo que ellos veían con sus ojos al verlo prosperar, significa o les guiaba a pensar que están bien delante de Dios. Pero el mensaje de nuestro Señor es contundente, es algo que realmente penetra hasta lo más profundo del corazón y de las intenciones. Y vean cómo es Él quien dice, eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Qué triste es vivir de esta manera, ¿no? Engañado y sin saberlo. Pero qué gracia del Señor es que pueda haber ese momento donde Él en su amor nos haga ver aquello que debe ser corregido. Porque tal vez en nuestra propia entendimiento, en una autoexaminación, podamos salir aprobados, como tal vez la iglesia en la Odisea. Pero no estamos llamados a evaluarnos conforme a los demás o conforme a lo que nosotros pensamos, sino lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y es por eso que en esta mañana, en nuestro pasaje de Lucas capítulo 11, versos 45 al 54, Lucas capítulo 11, versos 45 al 54, estudiaremos 3 claves para vivir autoengañado por el pecado. En esta mañana vamos a estudiar 3 claves para evitar vivir autoengañado por el pecado. Verso 45 al 46, la primera de ellas es, descansa en el Hijo. Descansa en el Hijo. Versos 47 al 51, cree en el Hijo. Y versos 52 al 54, teme al Hijo. Las 3 claves para vivir autoengañados, de acuerdo a nuestro pasaje base en esta mañana de Lucas 11, 45 al 54, son descansa en el Hijo, cree en el Hijo, teme al Hijo. Dice la palabra de nuestro Dios, verso 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres.
porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado las llaves de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nuevamente agradecemos tu paciencia para con nosotros y agradecemos el mensaje de tu palabra. Y es nuestra oración, Señor, que podamos genuinamente prestar atención a tu palabra, que podamos evaluar nuestro corazón y saber si en verdad nosotros no estamos siendo engañados por el pecado. Conforme meditamos en tu verdad y estudiamos este pasaje, permite, Señor, si es necesario, pedir perdón y prepararnos de manera que podamos participar de tu mesa dignamente. Ayúdanos, Señor, a no estar engañados y cegados por el pecado, que podamos darte gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda no hay nada peor que vivir autoengañado, y creo que si hiciéramos alguna encuesta, levantáramos manos, difícilmente algunos de nosotros aceptaríamos que en este momento estamos viviendo autoengañados. Pero no se trata de avergonzarnos públicamente, se trata de que veamos cómo estamos delante de nuestro Dios. Pues a Él le daremos cuenta. Y la primer clave para vivir autoengañado por el pecado es descansar en el Hijo. Vean conmigo el verso 45 al 46. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y aquí, hermanos, tenemos que inevitablemente recordar el contexto. Hace unos domingos atrás estudiamos la primera sección del capítulo 11, o bueno, la sección anterior, donde claramente nuestro Señor Jesús reprende a los fariseos y les hace ver aquello que está mal en sus vidas, que no es otra cosa más que un comportamiento que no va acorde con lo que hay en su corazón. Un problema que nace del corazón, un problema que el mundo no puede ver, que nuestros ojos carnales no pueden percibir, pues nosotros no sabemos lo que otras personas tienen guardado en su corazón. Aunque con el tiempo algunas de estas pueden ir saliendo a la luz, por supuesto, porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero es nuestro Dios el que conoce, sin ninguna necesidad de traducción, de intérprete, de herramientas para poder examinar lo que hay dentro de nosotros. Él lo sabe, Él nos conoce. Y es por eso que Jesús, entrando ahí con este fariseo, recuerdan ustedes el verso 37, sentándose a la mesa, participando de la comida, se le cuestiona y se le hace ver que no ha participado del ritual judío de lavarse primero antes de comer. Esto, por supuesto, es algo que a los ojos de los fariseos, al haberse convertido en una tradición, y lo vamos a ver en un momento más, era algo sumamente importante, y Jesús no estaba siguiendo el comportamiento del ritual judío, porque como veíamos unos domingos atrás, esto no era la ley de Dios, sino que los fariseos se habían caracterizado por agregar a la ley de Dios aquellas cosas que en un sentido ellos pensaban o de las cuales ellos podían jactarse mediante un comportamiento pues atractivo a las personas. Un comportamiento que les hiciera ganar respeto, que les hiciera ganar reconocimiento. Y por eso es que las palabras de Jesús en el verso 43 es: fariseos, hay de vosotros que les gustan recibir, vean ahí conmigo el verso 43, los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. ¿Qué significa esto? Que en donde quiera que ellos estuvieran, tanto en las sinagogas como en el diario vivir, en las plazas, ellos anhelaban y buscaban el respeto, los saludos, el ser reconocidos. Jesús les dice: ustedes soy como sepulcros que no se ven. Y aún hay esos hombres que andan sobre ustedes siguiendo ese camino y no saben lo perdidos que están. Con esto nuevamente es bueno recordar
la situación en la que se encuentra la sociedad en aquel momento. Y con esto me refiero a un entendimiento de que son sus autoridades religiosas. Si ellos quieren honrar a Dios, se les ha mostrado el camino a través de esta tradición, de estos judíos. Y es así como, llegando en este contexto, entendiendo lo que está sucediendo en este hogar de este fariseo, ahora viene Jesús a responder, a atender a uno de los intérpretes de la ley. Vean ahí conmigo el verso 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley. Jesús estaba hablando con los fariseos. Jesús estaba hablando con aquellos fariseos, específicamente verso 42, verso 43. Ya se estaba dirigiendo específicamente a ellos. Y ahora es un intérprete de la ley el que levanta la mano y quiere participar. Interesante, ¿no? Es como que Jesús está hablándoles de lo mal que están los fariseos, y este intérprete de la ley pues responde y dice: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Maestro, cuando dices esto también a nosotros nos estás insultando. Esa es la idea. No es un fariseo el que responde después de los ayes que Jesús pronuncia, verso 42, 43 y 44, sino que es un intérprete de la ley, un experto en la ley de Moisés. ¿Y quiénes son estos intérpretes de la ley? ¿Quiénes son estos expertos en la ley de Moisés? Bueno, para trasladarnos un poco en la historia y para poder entender de dónde surgen estas personas, tenemos que ir al tiempo después del exilio babilónico, específicamente en el regreso a Jerusalén, donde Esdras es presentado, de acuerdo ahí a Esdras capítulo 7, verso 6 y a Esdras capítulo 7, verso 10, como un experto en la ley de Moisés. En otras palabras, ellos están ahí siguiendo un ejemplo, siguiendo una disciplina, siguiendo el anhelo y la búsqueda de poder permanecer fieles a la ley, porque eso es por supuesto lo que vemos en Esdras, un comportamiento y una disciplina por entender la ley de Moisés, por entender la ley de Dios y practicarla, de manera que aunque salieran o regresaran de exilios o estuvieran presos o cautivos en cualquier situación, ellos pudieran tener un entendimiento correcto de la ley y no se perdieran en el camino. Mis hermanos, lo que surge a raíz de esta disciplina, de esta acción de Esdras, es tener un grupo de maestros, de copistas, donde buscaban preservar la ley, buscaban preservar y proteger la identidad de Israel, y por lo tanto se dedicaban continuamente a eso. Ahora, lo interesante es, ¿por qué si Jesús está pronunciando ayes sobre los fariseos, por qué aparecen los escribas? ¿Qué relación había entre ellos? Bueno, la verdad es que eran del mismo equipo. Los escribas interpretaban la ley y ayudaban a los fariseos en su estudio de la tradición. De manera que esta facción religiosa política tenía a aquellos que le estaban alimentando con la información que ellos requerían. Así que tanto escribas, y dicen ustedes, ¿cómo que escribas? Bueno, vean el verso 53. Un poco más adelante, cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera. ¿Qué no eran los intérpretes de la ley? Bueno, tenemos a este grupo de personas que interpretaban la ley, algunos de ellos se dedicaban a seguir estudiándola, otros se dedicaban a seguir reproduciéndola, pero básicamente estamos refiriéndonos a estas personas, a este grupo religioso, intérpretes de la ley o escribas y fariseos. Este es el grupo completo, este es el equipo completo. El equipo de ensueño del mismo infierno, si lo quieres ver así. El Dream Team del infierno. Aquellos que estaban ahí para encargarse, como lo dijo Jesús, ciegos, guías de ciegos. Sepulcros. Es terrible. Pero lo más interesante, y como lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, es que aunque tú y yo sabemos las intenciones de ellos, pues las Escrituras nos los dicen. La gente en aquel momento no sabía. A excepción, por supuesto, de la represión que Jesús hace de manera pública y en privado, pero de otra manera la gente en general está viendo un comportamiento de personas ejemplares. Estaban llevando
y dedicando aún niños, hijos, para que se pudieran dedicar a esto, al estudio de la ley. Lo veían como algo respetable, como algo bueno. Pero nuestro Dios en su amor interviene en la historia. Interviene. Fíjense nada más, considerar ese amor y esa misericordia de Dios para que dejen de engañar al pueblo. Ellos se sienten aludidos, los intérpretes de la ley o los escribas, porque pues son del mismo equipo. Y son los intérpretes de la ley que Lucas los menciona. De hecho, Lucas es el autor, y en el Evangelio donde encontramos referencias a los intérpretes de la ley, generalmente Mateo habla de escribas. Y ahí en el capítulo 7, en el verso 30, Jesús les dice, bueno, Jesús hablando acerca de Juan el Bautista, se nos dice, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Tanto fariseos, intérpretes de la ley, escribas, no iban a aceptar el bautismo de Juan. No estaban dispuestos a ceder, no estaban dispuestos a doblar su corazón, a inclinarse a cualquier otra autoridad, pues ellos en ese momento particularmente y a lo largo ya de varios años, al seguir una tradición, estaban ahí presentándose como la máxima autoridad religiosa, prácticamente como el camino para que cualquier persona que anhele poder estar bien con Dios tenga que alinearse con lo que ellos han establecido. Cuando dices esto, nos insultas. Es lo que le dice el intérprete de la ley. Jesús había enfocado su enseñanza a la necesidad que los fariseos examinen su interior y no solo se enfoquen en lo externo. Verso 41 del mismo capítulo 11. Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad. Vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y maldad. Verso 39. Esa es la realidad de los fariseos. Y Jesús había estado hablando de la necesidad de que puedan evaluar su vida, pues que si no hay justicia, si no hay amor, sus diezmos no sirven para nada, verso 41 y verso 42. Porque si no hay una verdadera obra de misericordia, un verdadero amor por las almas, tanto los primeros asientos como el reconocimiento público no es más que un autoengaño y una búsqueda de orgullo, de alimentar su propio placer, verso 43. Nos insultas, dice el intérprete de la ley, nos humillas. La misma palabra en 1 Tesalonicenses 2, verso 2 se traduce como ultrajado, injuriar, ofender, humillar. Mira, los intérpretes de la ley se sentían convictos, se sentían culpables, se sentían aludidos, no nada más aludidos, sino también culpables. Pensemos que Jesús habla palabras que no solapan el pecado. Palabras que van a enfocar a la raíz del problema, al corazón, de manera que ahí desde el corazón pueda traducirse una conducta piadosa. Y aunque estos hombres eran intachables a los ojos de la sociedad, piensa esto, bien portados, buenos modales, moralmente perfectos, tal vez en todo aquello que nosotros nos fijamos tanto, ellos pasarían con mención honorífica. En ocasiones no escuchamos o vemos o aún caemos en o caímos en el pasado en esa manera, en esa práctica de ir con nuestro hijo y decirle, mira cómo él se porta tan bien, mira cómo ese niño se viste tan bien, mira, él sí va bien peinado. Y luego el niño te dice, mamá, tú no lo conoces. El niño dice esto, el niño hace esto, el niño se burla de esto. O hablas con el papá del niño, ¿verdad? Que tú tanto estás. Y te dice, no, si supieras cuánto estamos batallando, cuánto estamos luchando, si supieras cómo hicimos para que pudiera permanecer vestido 15 minutos. Pero como padres, como las mamás, nos enfocamos tanto en lo externo. Es muy fácil enfocarnos en lo externo. Y aún reconocerlo como una virtud. Pero cuando escarbamos un poquito la historia, y nos dice, no, pues es que este que va tan presentable, que se viste tan bien, que habla tan bien en privado es un desastre. En privado es lo peor. Es el mismo diablo. Y ahí es donde inevitablemente como creyentes caemos en cuenta y decimos, ¿qué es lo que realmente valoramos más? Ahora, yo te aseguro, no tengo duda de que haya personas en este mundo
que realmente no les importe la conducta en privado del niño y su mayor esfuerzo sea que estén presentables en público, porque su mayor preocupación es de que puedan ser alabados, reconocidos en público. Ahí está su gloria. Pero creo que como hijos de Dios, creo que como personas que estamos preocupadas por el corazón, para nosotros lo más importante no es que el niño esté intachable o que se comporte de cierta manera. De hecho, ahora mismo viene a mi mente casos donde es tal la obsesión de los padres por mantener una conducta intachable de los hijos en público que son capaces de medicarlo para que pueda comportarse. Piensa un poco eso. No hay restricción ya. ¿En qué estoy más preocupado yo? ¿Cuál es mi obsesión? Quedar bien de manera pública y que mi hijo o mi hija pueda comportarse de esa manera, y estoy dispuesto a ir hasta ciertas consecuencias. Por supuesto, estoy hablando de casos donde ningún médico le ha dado luz verde para poder hacer algo así. Y creo que se entiende la idea. Como sociedad, nos importa mucho lo que dice la gente, nos importa mucho las apariencias. Y créanme, mis hermanos, que los escribas y los fariseos pasaban esa prueba sin ningún problema. Eran los intachables, los modelos. Verso 46, Jesús les dice: ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Como que levanta la mano el intérprete de la ley, sintiéndose aludido por lo que están recibiendo los fariseos, y también viene para el intérprete de la ley su mensaje, ¿verdad? Lo estaba pidiendo, ok. Cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¡Ay de vosotros! Otra vez la expresión que anticipa un castigo, que anticipa dolor, una expresión de compasión, si lo podemos ver así, un llamado de atención, una manera de despierta, intérprete de la ley. Hay un peligro inminente, pues viene un juicio real. Jesús les hace ver que no está impresionado por su vida externa, no está impresionado por sus rituales, no está impresionado por sus rutinas, por sus vidas. Jesús les hace ver que hay algo más importante a lo cual ellos deben de prestar atención. Cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar. Vayan conmigo a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Verso 1, Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Tenemos una situación muy similar, recordando que nuestro Señor tuvo un ministerio de 3 años y pudo haber estado repitiendo mensajes y predicando con palabras muy similares y un mensaje contundente, diciendo, verso 2, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en la plaza y ser llamados por los hombres rabí. Un poco meditando en lo que acabamos de leer y por supuesto dándonos cuenta del corazón de estos fariseos, aquí podemos observar, en palabras de nuestro Señor Jesús, verso 2, se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, en este lugar privilegiado, en este lugar donde reciben atención, pero también tienen autoridad. Y eso es algo que anhelan, eso es algo que buscan. Y Jesús les dice, haced y observad todo lo que os digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. ¿Qué tipo de cargas pesadas son las que estos hombres habían puesto sobre las personas?
¿En qué se había convertido la ley? ¿Cuál era el punto de la ley? ¿Qué pasó con el carácter de Dios, con lo que nosotros leemos en el Pentateuco? ¿Por qué es que Jesús les hace ver que estos hombres se han dedicado a agregar o a añadir cargas pesadas en las espaldas o a las espaldas de la población, de los hermanos, de los judíos? Vayan conmigo a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y voy a dar lectura de la Biblia de las Américas, Marcos capítulo 7, verso 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Una carga pesada, una serie de rituales, una serie de reglas que había desviado la atención del pueblo para más bien continuar una tradición que realmente enfocarse en la palabra. Recuerden ustedes que hace un momento hablábamos de cómo el contexto de los escribas, de los intérpretes de la ley, viene de tiempo atrás, con el ejemplo muy noble y por supuesto muy piadoso de Esdras. Pero a raíz de que el tiempo va transcurriendo, desde aquel momento hasta el tiempo de Jesús, vean no solo el poder y la influencia que este grupo religiosos tienen, sino también el grado de engaño y de pecado para poder estar añadiendo a la ley de Dios y no interesarles en lo más mínimo la condición espiritual de la gente. El hacer justicia y misericordia, Oseas capítulo 6, verso 6. Los escribas y los fariseos habían armado todo un sistema a la luz de Marcos capítulo 7, donde ya tenían una tradición de ancianos, una tradición judía, que ya hasta iba en oposición a ciertos elementos de la misma ley de Dios. Y la gente estaba más interesada en seguir la tradición de los ancianos que en seguir la ley de Dios. Estaban aferrados, en palabras de Jesús, verso 8. Astutamente les dice, verso 9. Es decir, lo han pensado muy bien. ¿Cómo van a continuar teniendo control de la gente? A través de estos métodos, a través de esta manera, a través de evaluar. Recuerden ustedes que ellos decían tener a Moisés como padre. Es una lástima lo que vemos aquí. Dentro de sus enseñanzas, los escribas y los fariseos supuestamente practicaban ciertas disciplinas para honrar a Dios, cuidarse, lavarse. Hermanos, esta gente realmente era muy disciplinada. Y a la luz de los hombres se negaban una apariencia de piedad, un régimen seguramente de conducta, de apariencia. Y al acumular tantas prácticas ya las habían puesto para que el pueblo los obedeciera. Y ellos cambiaban de acuerdo a lo que bien les parecía. El legalismo nos aleja de la compasión. El legalismo es un sistema de autocomplacencia donde la máxima autoridad es nuestro propio orgullo, donde nosotros nos sentimos que estamos haciendo cosas que nos van a hacer ganar el favor de Dios. Inevitablemente, en algún momento nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, nos vamos a desesperar. Y la manera en cómo vamos a poder seguir teniendo gasolina en el tanque para una vida así es encontrando o buscando la aceptación de otros.
escuchando palabras que nos alienten a seguir viviendo de esa manera. En otras palabras, es una maquinita, es un carrito que entiende que debe de portarse bien y por lo tanto está dispuesto a hacer todo lo posible para que la gente vea en mí una persona ejemplar, de acuerdo a mi estándar. Y voy a hacer todo lo posible para esforzarme y disciplinarme en esto, cuidarme en ciertos aspectos, negarme en otras situaciones. Pero el punto es, así me lo enseñaron, así lo he visto, así se me ha transferido esto. Yo mismo ya me he acomodado a poder buscar el favor de Dios mediante esta manera, añadiendo a la ley de Dios, criticando a otros, fácilmente aceptando mi sacrificio, pero criticando a los demás. Añadimos a la ley de Dios cosas que se adecúan, que nos van bien, que se nos hacen fácil poder hacer. Rituales, prácticas, disciplinas. Hoy mismo pensaba hace un momento que cambiamos un poco el orden del servicio porque tenemos la cena del Señor más tarde y tuvimos la diestra de comunión después de los anuncios y pensaba yo ahí, claro, o sea, un pensamiento legalista sería, ¿qué están haciendo en esta iglesia? ¿Cómo es que cambian el orden del servicio? Me hubieran consultado a mí, que tengo tanta experiencia en orden de servicio y cómo eso nunca puede ir aquí, cómo es que un canto después que el otro canto, cómo es que esto después, cómo es que... Bueno, es otra vez autocomplacencia, orgullo, mi manera de yo, cómo debe ser un servicio. Ya no es la palabra de Dios, ya no es venir a la Escritura, ya no es buscar honrar al Señor, es buscar honrarme a mí, buscar hacer las cosas como a mí me gustan, como a mí me han enseñado, como deben de ser. Esas son frases que decimos mucho, ¿no? Es que así no debe de ser. Bueno, ¿y quién dice que cómo debe ser o cómo no debe ser? ¿Tú o la palabra? Mis hermanos, puede ser que nosotros mismos nos hayamos puesto esas cargas en nuestras espaldas. O puede ser que nosotros hayamos heredado y por ignorancia o por comodidad nosotros sigamos continuando querer llevar una vida hipócrita, una vida legalista, una vida que se sostiene de la aceptación de los otros. El llamado en esta mañana es que descanses en el Hijo. El contraste de estas cargas pesadas son las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 11, quien nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados o cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu y de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que la religión, lo que la imposición, lo ritual, lo externo busca obtener de tu corazón es tus fuerzas, tu energía, desgastarte por completo. Lo que Jesús viene a predicar, a ofrecer, a enseñar, es el poder entender que nunca en nuestras fuerzas vamos a poder complacer a nuestro Dios, sin importar la cantidad de cosas a las que nos neguemos a hacer. El llamado es a poder descansar en Él. No tenemos a nadie a quien impresionar. Ven tal y como estás, dice nuestro Señor Jesús, Juan capítulo 7, verso 37. El que tenga sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7. En la conversación con la mujer samaritana, nuestro Señor Jesús le hace ver. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Una vida basada en rituales, en legalismo, añadirá cargas, añadirá disciplina, a lo mejor añadirá aplausos y reconocimiento de otros, pero créeme que eso no es lo que nuestro Dios busca para tu vida. El que puedas aparentar, el que puedas buscar obtener el reconocimiento, el que puedas parecer muy piadoso, todo eso está descubierto delante de Dios. La primera clave que estudiamos en esta mañana es descansa en el Hijo. La segunda clave es cree en el Hijo. Vayan conmigo ahí al verso 47 de Lucas 11. No solamente es necesario descansar en el Hijo y no en las tradiciones humanas, sino también es necesario creer en Él. ¡Ay de vosotros! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y fueron vuestros padres quienes los mataron.
Verso 48, de modo que sois testigos y aprobáis las acciones de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres! ¿Saben? Estos intérpretes de la ley manifestaban respeto, manifestaban honor a los profetas del Antiguo Testamento. Y sabemos que los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la venida de Jesús. En Juan capítulo 5, pueden ir conmigo, Juan capítulo 5, verso 39, es nuestro Señor Jesús quien, hablando también y buscando hacerles ver a las personas religiosas, a aquellos que buscaban poner su confianza, porque lo vemos a la luz del capítulo 5, es precisamente el contexto de haber sanado en el día de reposo. Jesús les dice, verso 39, examinad las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Los intérpretes de la ley, dice, edificaban estos sepulcros a los profetas, a los que mataron sus padres. Pero con sus acciones estaban rechazando el mismo mensaje que los profetas habían anunciado. Jesús les dice, ellos hablaron de mí. Ahí mismo en el capítulo 5 de Juan, en el verso 46 y 47, dice, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Juan capítulo 5, 46 y 47. En otras palabras, la tradición oral, aquello que ellos habían valorado tanto, aún estaba en una posición, esa tradición judía, añadir a la ley de Dios, había desviado la atención de ellos. Su máxima obsesión ya no era escuchar lo que los profetas tenían que decir, su máxima obsesión era poder cumplir con rituales, con maneras de conducirse, con maneras de actuar, con frases, con palabras, con negaciones, pero cumplir con eso y dejar de realmente prestar atención a la Escritura. Ve qué triste debe ser personas que se dedican al estudio de la palabra, tú y yo, pasando tiempo en la palabra y nuestra vida no siendo transformada día con día, no siendo llevados para andar de gloria en gloria. ¿Puedes creer, no sé, hasta me atrevería a decir, una condenación mayor o peor a esta? Que tú mismo vivas pensando en que tu lectura de la palabra está honrando a Dios, cuando aunque pasen horas, tu conducta, tus palabras, tus pensamientos siguen deshonrando al Dios de la palabra. Qué triste, ¿no? Es Jesús quien a los caminantes de Maús, al final de Lucas capítulo 24, les dice que comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, le explicaba lo referente a él en todas las Escrituras. Estos escribas, estos intérpretes de la ley, mostraban gran respeto a los profetas, pero no estaban escudriñando las Escrituras. Y tú y yo podemos caer en el mismo engaño. No solo de aprender a descansar en nuestras obras, como estudiábamos hace un momento, en nuestros rituales, a encontrar contentamiento en la aceptación de otros, sino también escudriñando, estudiando y creyendo más en nosotros que realmente creer en lo que Jesús, en lo que nuestro Dios nos enseña de pasta a pasta en su palabra. Son sus padres los que mataron a los profetas, así es la idea, el verso 47. Ustedes edifican estos sepulcros, ustedes están adornando estos sepulcros, ustedes están buscando honrar, diciendo que honran a los profetas, pero sus padres los mataron. Y ahí ven el verso 48. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. En otras palabras, son del mismo equipo ustedes. Ustedes y sus padres. Ustedes tal vez pensando, porque en Mateo 23, 29 y 30 Jesús lo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, Mateo 22, 30, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mateo 22, 30, 23, 30. Jesús les conoce sus pensamientos y dicen, ustedes piensan en su interior que no hubieran hecho lo mismo que sus padres, pero realmente, mis hermanos, delante de ellos estaba el mayor de los profetas.
el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Delante de ellos, el Mesías, aquel profetizado por los profetas que ellos veneraban o que ellos aparentemente estudiaban. Aprobáis las acciones de vuestros padres, es la idea. Consintieron de los hechos de vuestros padres. Ustedes están de acuerdo. ¿Por qué? No porque sus palabras lo digan, sino porque su corazón, porque eso que está dentro, que no se puede ver, nos da testimonio de que así es. Ellos dicen que no hubieran sido cómplices, pero si damos cuenta, al final del capítulo 11 no hay duda de que ellos estaban buscando atraparle en algo que dijera. Ellos estaban buscando hacerle daño. Al mayor de los profetas, que ya antes se nos había dicho, ¿recuerdan ustedes en los versículos anteriores? Mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Verso 31 y 32 del mismo capítulo 11 de Lucas. Hay una continuidad, hay un factor común entre los padres de estos escribas y entre ellos. Y es el pecado, y es el orgullo. Recordarán ustedes a lo largo del Antiguo Testamento los profetas, muchos de ellos van a ser castigados. ¿Por qué? Porque venían y confrontaban el pecado del pueblo y el pueblo no quería escuchar. Los padres de estos escribas habían permanecido deseando, anhelando vivir vidas en pecado, al igual que estos en el tiempo de Jesús. Hay una lealtad y una honra de palabra, pero no una convicción y una obediencia al mensaje de ellos. ¿Te das cuenta? De labios podemos nosotros decir que estamos de acuerdo. De labios podemos decir amén. Pero si no hay una convicción y no hay una obediencia al mensaje, mis hermanos, no importa cuánto cuidemos lo externo, lo de afuera pierde todo su valor cuando lo de adentro está podrido. Y delante de Dios no podemos engañarnos. Cuando mis costumbres, cuando mi manera de pensar, cuando mi tradición, cuando mis valores ocupan el primer lugar en mi vida, por encima de lo que la palabra demanda de mí, estamos siendo orgullosos, estamos siendo engañados por el pecado y estamos igual que esta gente. Nuestro mayor temor no es al Hijo, nuestro mayor descanso no está en el Hijo, en sus promesas, en su palabra, en lo que Él ha hecho. Mi mayor descanso está en mi propio placer y cómo yo puedo continuar haciendo las cosas a mi manera para continuar estando bien conmigo mismo. No hay nada peor, decíamos al inicio, que vivir autoengañado. No hay nada más triste que vivir autoengañado. Y hoy la palabra nos instruye a que podamos tomar acción y no caer presa como esta gente, como estos religiosos. Verso 49 de Lucas 11. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Una manera de traducirlo también es Dios en su sabiduría. La sabiduría de Dios dice lo siguiente: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y esto lo vemos cumplido en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan ustedes? Los apóstoles son enviados. Por supuesto, tenemos el caso de los 12 que pregonan el evangelio, y sabemos de la situación. El primero de ellos, Jacobo. Se nos narra en el libro de los Hechos muertes violentas, muertes difíciles por obediencia al evangelio. Hablamos también de profetas, en el Nuevo Testamento también se nos habla de ciertos profetas. El plan de Dios, el plan del Señor anunciado es una realidad. El Señor en su sabiduría envía a sus mensajeros y los matan, los persiguen. Desde la sangre de Abel, verso 50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y se habla de esta generación, se habla de la generación de Jesús. Pues vean cómo es precisamente en esta generación en la que el cumplimiento de las promesas sobre el Mesías suceden. Y es esta generación que rechaza al Mesías. Rechaza al Mesías, y ante las pruebas y la evidencia de su muerte y resurrección y su ascensión,
Rechazan de manera general, por supuesto, sabemos que el Señor levanta a su remanente, pero rechazan también a sus enviados, a sus apóstoles. Terrible. Desde el primer mártir hasta el último del Antiguo Testamento se nos habla de la sangre de Abel y se nos habla de la sangre de Zacarías que muere entre el altar y el templo. Y aquí es importante mencionar que es precisamente el orden canónico de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, el Tanaj, la ley, los profetas y los escritos, está dividida de manera diferente a nuestro Antiguo Testamento. Y el primer libro que tenemos en la Biblia hebrea es el Génesis, igual que nosotros, pero para ellos culmina en el libro de Crónicas, primero y segundo de Crónicas. Y es precisamente en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24, el verso 20 y 22, donde se nos menciona a este Zacarías que muere entre el altar y el templo. En otras palabras, Jesús está haciendo una referencia al orden canónico que tenemos del Antiguo Testamento en las Biblias hebreas y está hablando precisamente del caso de Zacarías, que si van conmigo ahí a Zacarías 24:20 o pueden tomar nota también para verlo más adelante, el Espíritu de Dios viene sobre Zacarías, él se pone en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dice: ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis? Por haber abandonado al Señor, él también los ha abandonado. Verso 21, mas ellos conspiraron contra él y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Eso es lo que el pueblo y los judíos hacían con los profetas que anunciaban la verdad. ¿Y qué podemos decir de Abel? En un sentido, el primer mártir también. Pues él está buscando honrar y adorar a Dios. ¿Recuerdan ustedes? Pero hay un problema. Y es que el orgullo y el pecado había invadido por completo el corazón ¿de quién? De Caín. Génesis capítulo 4. Una ofrenda que no era del agrado de Dios. Otra vez, ¿dónde estaba lo importante en la ofrenda? Que el corazón y el agradecimiento que rebosaba en el corazón de Abel se podía observar en la ofrenda que había traído, pero en el caso de Caín, su corazón no estaba en el lugar correcto. Sí era una ofrenda, pero no estaba el corazón. Porque delante de nuestro Dios no podemos engañarlo. No podemos pasarnos de listos. Lo que está sucediendo es que la generación ahí del tiempo de Jesús está rechazando el mensaje de los profetas, al igual que sus padres lo habían hecho. Con sus labios aparentaban honrarlos, citaban a los profetas, pero sus vidas no habían sido cambiadas. No sé si te puedes dar cuenta. En lo externo han cambiado sus acciones, sus tradiciones, sus rutinas. Reciben elogio, reciben respeto, pero en su interior están muertos. Por eso es que una reforma externa nunca será suficiente ante los ojos de Dios. No importa cómo cambies tu semblante, no importa lo que dejes de tomar, lo que empieces a tomar, al médico que vayas, tu imagen externa no tienen la importancia a los ojos de Dios como lo es tu interior. Un cambio radical de tu imagen nunca impresionará al Dios del universo. Lo que Jesús les busca hacer saber a esta audiencia es: ustedes son del mismo equipo de sus padres, pues ellos mataron a los profetas, a todos esos profetas que venían y denunciaban el pecado del pueblo. Y sus padres, por enojo y por amor a su propio pecado, castigaban a los profetas llevándolos hasta la muerte. Y ustedes son del mismo equipo, pues a pesar de que dicen que no hubieran hecho lo mismo, delante de ustedes está el profeta de profetas, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Salvador del mundo. ¿Y qué es lo que están tramando hacer? Matarlo. Las primeras dos claves para vivir autoengañado del pecado, o autoengañado por el pecado, es descansar en el Hijo. Recuerda, no tienes a nadie a quien impresionar. No se trata de la apariencia externa. Se trata de que encuentres descanso verdadero para tu alma en Cristo. Segundo clave, cree en el Hijo. Deja de dudar. Cree su palabra. Tal vez tú dices, creo, y obedeces su palabra. Porque ahí está realmente la prueba de que tu corazón está en el lugar correcto.
si su palabra tiene mayor valor que tus tradiciones, si su palabra tiene mayor valor que tu manera de pensar. Y número 3, teme al Hijo. Verso 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ni entráis, ni dejáis entrar. Mateo 23:13. Ese es el resumen. Ustedes han quitado de manera activa y consciente, como maestros con autoridad, están ejerciendo esa autoridad con un orgullo terrible. Ustedes, intérpretes de la ley, han quitado la llave del conocimiento. Ustedes se jactan y han encontrado la manera de poder no solamente engañarse a ustedes mismos, sino también impedir que otros puedan acercarse a la palabra. Tú y yo sabemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es temer a Jehová, a Yahweh, a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué significa temer? El temor reverente del que la palabra nos enseña es cuando no hay nada más en tu vida que ocupe y merezca el respeto que solo Dios debe tener. De manera que no estás escondido, no estás paralizado, estás actuando. Entiendes que ese temor demanda obediencia. Porque si tú genuinamente conoces quién es Jesús, sabrás que Él no tendrá por inocente al culpable cuando venga en su reino. Y que Él castigará. Y que Él traerá y pondrá en evidencia todo aquello que por tanto tiempo te esforzaste para que permaneciera oculto. Ellos no muestran una disciplina por honrar al Señor y no permiten que otros le teman, estorban en el camino. Diciéndole Él estas cosas, verso 53, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Tú crees que estos temían al Hijo? ¿Tú crees que estos fariseos están actuando de manera que están mostrando un temor reverente al Dios del universo? Y tal vez es la misma manera en que muchos, tal vez algunos de los presentes, buscan justificarse, diciendo, bueno, yo no estoy tan mal como ellos. No, mira, aquí la Biblia no habla acerca de esto. Mira cómo la Biblia no dice acerca de esto. Mira cómo yo sí puedo hacer esto porque la Biblia no menciona esto. Mira cómo... Y empezamos nosotros bajo nuestro entendimiento, nuestra locura en el pecado, a empezar a juzgar a otros, a empezar a evaluarnos con otros, a compararnos con otros, a ver la palabra, a buscar conflictos, a buscar ideas, enseñanzas, justificantes para no temer al Hijo. Engañados completamente y no reconociendo la necesidad, Salmo 2, verso 12, de honrar al Hijo para que no se enoje y perezcamos en el camino. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian, culmina el Salmo 2. Descansar en Él, creer en Él y poder temerle solo a Él. Es el mensaje de la Escritura, es el mensaje del Evangelio. Es la única esperanza para tu alma. Ellos, en su ignorancia, vean ahí cómo dice el verso 53 y 54, comenzaron a acosarle. La idea es interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas. O sea, ellos estaban queriendo que Jesús hable para, vean ahí, verso 54, para poder tramar, y literalmente en el griego es esperar en la fila. Es como si estuviera una fila y ellos estaban ahí esperando ansiosamente a que salieran las palabras, y en cuanto estuvieran saliendo las palabras de la boca de Jesús, ellos estuvieran atrapando y cazando aquello que pudiera contradecir sus costumbres religiosas. ¡Terrible! Esa era su disciplina, su ejercicio. Mis hermanos, al Hijo de Dios, el Verbo de Dios, ellos estaban buscando encontrar palabras para contradecir su tradición de manera que pudieran acusarle.
No hay intenciones de reconocer, no hay intenciones de humildad, de sentarse a los pies del Salvador. Es la necedad en su máximo nivel, en su esplendor. Les decía yo en el inicio de la enseñanza, cómo este es el equipo de ensueño del infierno, ¿verdad? Mira, estorban para que otros puedan llegar al conocimiento de Dios, pero además se esmeran de manera en que ellos puedan seguir recibiendo reconocimiento, y como otra parte de su vida es en qué se equivoca Jesús, qué podemos decir, qué podemos encontrar para poder hacerle ver a la gente que no va de acuerdo a las tradiciones de nuestros padres. Se han convertido en un estorbo, en un tropiezo, son enemigos de Dios, trabajando para los fines del mismo infierno. Pero algo muy importante que debemos de recordar. Están presentables, son bien portados, en apariencia se ven impecables. Ellos hablan de Dios, hablan de Moisés, hablan de la ley. Pero el día de su ira llegará. El día de la ira del Hijo llegará. Y Apocalipsis 6 nos dice, ¿quién podrá permanecer de pie? Mi hermano, mi hermana, si tu defensa, si tu manera de traer consuelo a tu vida es que podrás permanecer de pie en aquel día por tus obras, por tu esfuerzo, porque hiciste más bien que mal, estás perdido. Pues ese no es el mensaje del Evangelio. No es una balanza de hecho más cosas buenas que malas. No es un balance de la gente me habla cosas, la gente ve cosas buenas en mí. No es un balance. Es tirar esa balanza a la basura. Tener por basura, dice el apóstol Pablo, mi sentido de justicia, todo lo vivido antes, y venir y encontrar descanso en el Hijo, creer en el Hijo y temerle al Hijo, pues Él no tendrá por inocente al culpable. Y delante de Él, te lo repito, hermano, no hay nada que esté oculto. Un sistema que procedía del mismo infierno tenía cautiva la mente de muchas personas en aquel momento, y con tristeza lo decimos hasta el día de hoy. Si tu mayor descanso, tu mayor anhelo, tu mayor logro es poder aparentar delante de las personas algo que en tu interior no eres, con amor la palabra nos guía y nos dice, basta. Ya no tienes que seguir esforzándote y vivir una vida engañada en el pecado. Descansa en Cristo, cree en Cristo, teme al Hijo de Dios. Ahí está la sabiduría, ahí está el descanso, ahí está la esperanza eterna. No seas pragmático. Algunos dicen, pero mira, me está yendo bien. Mis hermanos, la gente saludaba a los fariseos y a los escribas. La gente les hacía pasillo, ¿verdad? Les guardaban las sillas, los admiraban. Cuando digo no seas pragmático significa, no porque te esté viendo bien en el trabajo significa que estás bien. No porque tengas un lugar donde vivir significa que Dios está contigo. No porque todo esté a parecer saliendo bien significa que es la bendición de Dios por una vida que estás llevando. No seas pragmático. No te dejes engañar. No se trata de eso. Se trata de que puedas ser sincero delante de Dios y rogar que el Señor te permita ver tu corazón tal y como Él lo ve. El autoengaño es peligroso porque anestesia la conciencia. Te dejas llevar. No, mira, la gente me reconoce, la gente me recibe, ya soy uno más, ya soy uno de ellos. Y con ese mismo temor, hermanos, nos referimos a la membresía de la iglesia. Ya soy miembro, ya la hice, ya pantallé, ya me recibieron, ya todo bien, de aquí adelante pues sigo igual. No nos engañemos. La membresía no significa eso. Nosotros no podemos ver el corazón. Puedes engañarnos a todos, pero a nuestro Dios no lo puedes engañar. Y con eso mismo en mente, nos acercamos a participar de la mesa.
recordando la importancia de poder participar dignamente, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús. A Él no le podemos engañar. No seamos ligeros al participar de ella. Tomamos un tiempo para poder evaluar nuestras vidas. Y si tu descanso no está en el Hijo, y si tu fe no está depositada en el Hijo, y si el temor reverente de tu corazón no está apuntando al Hijo de Dios, evalúa tu vida. Pues el Señor en su bondad hoy nos está dando la oportunidad de no vivir más en el autoengaño.